no un resultado de la suerte. Aleatorio. No aleatorio. Entonces, igual cómo nos vamos a comunicar, porque somos 3 o 5 o 10 o 20 trabajando en este proyecto, que tenemos que tener esquemas de comunicación claros para estar muy coordinados. Y de todas maneras hay que pensar obviamente en el recurso humano, la organización, cómo nos organizamos, qué equipos tenemos, cómo coordinamos. Y obviamente qué riesgos tenemos, qué desafíos, que el costo de la fruta puede subir, que nos va a faltar capital para el trabajo, que el mercado realmente cambie de gustos. O sea, ¿por qué? Porque, como decía nuevamente, el éxito predecible, obviamente tengo que percibir cualquier amenaza para poder minimizarla y cualquier oportunidad para poder aprovecharla, ¿no? Y obviamente, y finalmente ver sus contratos y qué va a comprar, qué equipos. Entonces, todas estas cosas a él... Hay que orquestarlo de una manera integral. Integra y todo. Consistente. Y obviamente, y un pequeño empresario lo que puede hacer hoy, por ejemplo, es su pequeña inversión que tiene, contrata a un jefe de proyecto, un project manager, o lo que hace es forma en su gente a uno, lo manda a cursos para que se entrene en eso, y ya tiene ahí un componente clave en su empresa para poder comenzar a producir, la maquinita de producir, ya no la operación, sino proyectos, ¿no? Víctor, tengo una curiosidad, porque obviamente estamos hablando de mejores prácticas y obviamente vamos a decir, hay un tronco común a todas esas experiencias. Ahora, como tú lo dijiste, la gestión de proyecto pasa primero por armar un equipo, recursos humanos y eso, y por la experiencia internacional que tú tienes, tengo esta curiosidad, si la gestión, la gerencia de proyectos, hay diferentes estilos, dependiendo, vamos a decir, las geografías. Vemos que probablemente, mira, un sueco quizás no maneja igual un proyecto para ser exitoso que un latino o que un africano o que un asiático, ¿no? Hay estilos que hay que buscar en función de los equipos que se arman, o hay una especie de receta que realmente es común a todo el mundo. Bueno, en realidad tienes toda la razón, o sea, los estilos son un poco la cultura que tenemos, ¿no? La forma como manejamos las cosas, cómo resolvemos, cómo tomamos decisiones, cómo integramos al grupo. Si bien hay prácticas que a todos nos hacen conscientes de que vivimos un mundo globalizado y que podemos tener a un chino, a uno de República Dominicana aquí, a uno de Brasil o de Perú o de Estados Unidos, entonces uno ya, los que nos preparamos en proyectos, somos conscientes que vamos a tener que lidiar proyectos en la diversidad. O sea, eso es un panorama, pero ya los estilos que uno tiene, la cultura que uno tiene, son, digamos, formas como uno va a manejar, ¿no? Sí. De hecho, los latinos, por ejemplo, somos mucho más pegados, ¿no? O sea, mucho más de hacer las cosas más a la broma, obviamente, de acercarnos más unos a otros. Por lo general, en los europeos tú ves se le percibe un poquito más fríos, ¿no? Pero de hecho todos, o sea, los que estamos en esto de aplicando estas prácticas somos conscientes que el recurso humano es importante, la razón de los proyectos, el éxito de los proyectos depende de ellos, y realmente tenemos que ser muy abiertos obviamente a entendernos mutuamente. ¿Por qué? Porque si yo sé que a ti no te gusta, por ejemplo, que te dé doble beso como hacen los argentinos, ¿no? Entonces de repente, o sea, al respetarte simplemente te acerco y te doy la mano, ¿no? Entonces uno tiene que comenzar a ver realmente costumbres y si son aceptadas. Por ejemplo, uno ya se acostumbra, ya se acostumbra a dar el doble beso, ¿no? Claro. Igual, o sea, hay otras personas que en Japón, por ejemplo, no suelen abrazarse, ¿no? O sea, los latinos somos de abrazarnos y muy todo. Tacto, muy tacto. Hasta en las bromas, en las formas directas, cómo nos decimos las cosas, en el tono de Cogemos voz, confianza, ¿no? Rápido. Claro, o sea, ¿no? O sea, realmente, pero sí, yo creo, en conclusión, todos los que aprendemos de estas cosas somos conscientes que vivimos en una diversidad y que tenemos que respetar las culturas y costumbres de la gente cuando trabajamos en un ambiente global. Ahora, lo que es lo opuesto a una mejor práctica son las peores prácticas, ¿no? Como decir, las causas, vemos que hay factores de éxito, y hablamos mucho de esto. A veces no hablamos tanto quizás de los factores de fracaso. Me interesa ver un poquito si dentro de lo que es el manual de buenas prácticas identificado, vamos a decir, las buenas probabilidades de fracasar. ¿Qué hace que un proyecto fracase? Es una excelente pregunta en realidad. En realidad, cuando uno ve casos de fracasos, ¿ya? Lo primero que salta a la mente dice, oye, pero eso también pasó en el otro proyecto, ¿no? ¿No? O sea, realmente no se definió exactamente qué cosa había que hacer, si eran 3 o 5 cosas y también falló en el otro. Oye, realmente eso de que no se comunicaron, de que no tenían un medio de cómo comunicarse sistemáticamente cada semana para informar el avance del proyecto, eso también igual pasó en otro proyecto, también por eso falló, ¿no?
Oye, eso de primero hacer el proyecto y después avisarle a la gente relacionada, o sea, No al final involucrarlos. no involucrarla. Oye, pero eso también falló en otro proyecto. Entonces, ¿por qué seguimos repitiendo? Entonces, los errores. Entonces, en realidad, si tú analizas muchas cosas, no es que son inesperadas, dice la gente. Entonces, ahora, si tú realmente te preguntas cuánto de todos estos problemas son inesperados, entonces te vas a dar cuenta, y yo les pregunto a ustedes, realmente los problemas y los errores que salen, ¿qué tan inesperados son para ustedes en porcentaje, por ejemplo? O sea, son realmente inesperados, o sea, entonces, ¿tienen una opinión al respecto? Por ejemplo, ustedes, los errores que aparecen, lo que ven, ¿son realmente inesperados? Todos. ¿Qué porcentaje realmente son inesperados? No. ¿Tienen un número? ¿No? Si ustedes se dan cuenta y revisan, van a ver que más del 90% es ya cosa conocida. Por la misma razón que es cosa conocida, el manual de las buenas prácticas lo que ha hecho es agarrar cada uno de estos errores, y errores comunes en realidad, y listarlas como una mejor práctica, solo que más tecnificada. A diferencia de antes, cuando 30, 40 años atrás estudiaba gerencia de proyectos, ¿no? ¿Ya? El concepto era más en cuanto a filosófico, en cuanto a hay que hacer bien las cosas. Hoy realmente hay herramientas ya en estos estándares. O sea, a mí me dice, ¿tú quieres definir bien lo que hay que hacer en un proyecto? Bueno, hay una herramienta que se llama WBS, ¿no? Que te permite descomponer todo lo que hay que hacer en el proyecto y fácilmente identificar todo lo que hay que hacer. Y con eso clarificas a todos lo que hay que hacer y sobre todo asignas responsabilidades. Entonces ya hay herramientas que vienen en estos estándares que a uno fácilmente facilitan lo el proceso. Realmente te dan mayores probabilidades de éxito y te facilitan la dirección con el equipo, ¿no? Son herramientas que te ponen al servicio para realmente trillar un camino y no repetir los errores que se suceden así comúnmente. Es tan diferente manejar un proyecto en Perú al manejarlo en la República Dominicana. Yo creo que así tuviéramos que manejarlo en Santo Domingo o en Santiago, el proyecto sería diferente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las condiciones en uno y otro lado del entorno varían. Y de los actores. Y de las mismas personas también, ¿no? De repente, por ejemplo, yo en República Dominicana puedo encontrar, por decir, gente que está ya llevó estos programas de repente, ya hasta conoce esto. De repente me voy a Santiago, ¿no? Es otra ciudad que usted siempre, sí. ¿Correcto? Me voy a Santiago y de repente la gente todavía no entiende los términos inclusive, ¿no? O de repente la gente un poco que confía más en otros, lo cual es bueno, ¿no? Pero en proyectos, aparte de confiar, lo cual es bueno también, es asegurarse que las cosas se estén dando, ¿no? Así es. Entonces, en realidad los entornos por geografía, ¿no? O sea, tienen por sus el particularidades. tema de la forma de pensar de la gente y la cultura. Tú llegas a veces a una zona donde la gente cree, tú le dices, mira, pues te pago el dinero que quieras por tu tierra. Y a veces dice, no quiero el dinero que me quieras dar, así me des millones y millones, porque esa tierra fue una herencia de mis antepasados. Sentimental, un valor sentimental. O sea, y hay escenarios así que suceden en muchas áreas, entonces obviamente por eso en cada país lo que uno tiene que ser consciente siempre es que los proyectos no son iguales. Y donde vayamos, estar abierto a cualquier peculiaridad para obviamente manejarlo bien. Claro, ¿no? así es. Vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad que muy interesante esta entrevista con Víctor Anyosa y David Fernández, especialista en todo lo que es toda esta temática de gestión de proyectos y de garantizar con esas buenas prácticas y estándares ya a nivel internacional, pues lo que es la ejecución exitosa de los mismos. Y quisiéramos ahora escuchar un poquito a David y que nos cuente ya como dominicano y viendo toda esta expertise y esta gran experiencia de Víctor y de toda esta organización, ¿cómo tú entiendes que aquí podemos ir ganando espacio de manera exponencial, no aritmética, en lo que es adoptar toda esta filosofía, todo este andamiaje de recomendaciones que viabilizan lo que es la ejecución exitosa de proyectos, David? Sí, mira, a través de las universidades estamos nosotros promoviendo las mejores prácticas, las buenas prácticas del PMI.